Hola Ingrid, así es, estamos a la espera de esta declaración del rector Luis Emilio Rondón a propósito que el día de hoy continúa este directorio que inició el pasado miércoles. Rector, ¿cómo ha avanzado en este directorio? Ya hoy sería el tercer día de reunión entre los rectores. Sí, he querido dirigirme al país a pocas horas del inicio a la sesión del Consejo Nacional Electoral para continuar discutiendo las condiciones necesarias para la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad inherentes a la solicitud de referéndum revocatorio del presidente de la República y que es indispensable en este caso que, como señalaba, hagamos inicio entonces del día de hoy por parte del Consejo Nacional Electoral de la discusión de las condiciones. Pero señalaba, quiero dirigirme al país como rector principal del Consejo Nacional Electoral, como ciudadano, en el entendido de la difícil crisis política que acontece en el país y en lo cual es necesario el concurso efectivo de los derechos políticos de todos los venezolanos. Y ese es el rol del poder electoral. Y como rector principal del Consejo Nacional Electoral, en el día de hoy debemos retomar la discusión de las condiciones para la determinación del 20% de las manifestaciones de voluntad para la recolección de las manifestaciones inherentes al inicio del procedimiento de la solicitud del referéndum revocatorio. Es importante que, como se señaló la semana pasada, ya han transcurrido 2 sesiones del Poder Electoral donde se han estado abordando distintas condiciones, aspectos logísticos, aspectos financieros, todo lo que tiene que ver con los procesos de capacitación y que es importante que en el día de hoy vamos a estar ya discutiendo los aspectos esenciales de las condiciones inherentes al proceso de recolección de manifestaciones de voluntad. Básicamente vamos a estar discutiendo, primero, acerca de lo que corresponde a el ámbito de la solicitud. En este caso, y mi opinión, y ratifico nuevamente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a una circunscripción de ámbito nacional. De la simple lectura del artículo 72 se desprende claramente lo que tiene que ver con que este inicio de este procedimiento corresponde a ámbito nacional cuando claramente determina que corresponde al 20% de las manifestaciones de voluntad de electores inscritos en el registro electoral de la circunscripción inherente al cargo. ¿Cuál es la circunscripción inherente al cargo del presidente de la República? Bueno, lo podemos ver con claridad, lo desarrolla la ley de procesos electorales cuando indica que corresponde a una circunscripción de ámbito nacional, se totaliza en base a la totalidad de votos que se obtenga dentro de la circunscripción que corresponde al país, no a entidad por separado. Bueno, de hecho, el presidente actual, al momento del proceso electoral, cuando fue elegido, no resultó favorecido en la totalidad de las entidades. Sin embargo, la sumatoria de la circunscripción nacional que corresponde al cargo, bueno, le hizo merecedor entonces y así de esa manera fue adjudicado como presidente de la República con la correspondencia de la totalidad de los cargos y no por entidad. Pero además de eso yo quisiera, y creo que inclusive esa discusión ya me parece hasta un poco estéril en razón de si las condiciones corresponden a un ámbito nacional o por estado. Yo creo que inclusive los propios actores políticos tienen claro, porque esta fase a diferencia del 1% ya se transitó en el año 2004 cuando se activó el proceso revocatorio al presidente Hugo Chávez. Bueno, el proceso de recolección para la solicitud correspondió a una circunscripción nacional. Y cuando decía que los propios actores políticos así lo deben tener muy claro, yo quisiera inclusive recordar este texto editado por el propio Consejo Nacional Electoral, una experiencia de democracia 15-8-2004,
el momento en que se celebró el referéndum revocatorio presidencial para aquel entonces, y quiero citar inclusive en la página 15 parte de este texto que es bien interesante y nos refleja de alguna manera el criterio que se utilizó para el 15 de agosto del 2004, cuando indica, según el artículo 72, el 20% de los electores de un circuito electoral pueden solicitar un referéndum revocatorio, siendo Venezuela entera el circuito correspondiente al presidente de la República. Se necesita el 20% de todo el registro electoral. Bueno, pero además de eso, cuando nosotros observamos los distintos materiales electorales que configura el poder electoral para la elección del presidente de la República, me refiero a boletas electorales, gacetillas, material de capacitación, boletas electorales no válidas. Cada una de ellas les invito a que las revisen cuando se determine el material de capacitación, la circunscripción del cargo correspondiente. Hablamos precisamente del ámbito nacional, por lo que para mí en ese primer aspecto y que es una de las condiciones que va a estar siendo discutida en esta tarde del día de hoy, debe estar acordándose y bueno, yo en este particular quería dejar y adelantar los aspectos jurídicos que voy a señalar en la discusión del Consejo Nacional Electoral. Un segundo aspecto corresponde a el número de máquinas que van a ser desplegados para esta solicitud de la recolección del 20%. Y quiero recordar lo siguiente, la Constitución es muy clara cuando habla de un 20% de electores de la circunscripción del cargo. Cualquier venezolano que está inscrito en el registro electoral tiene la posibilidad de adherirse a esta solicitud en el ejercicio de sus derechos políticos. Y de ahí lo importante, que el Consejo Nacional Electoral disponga de la infraestructura necesaria para el ejercicio pleno de los derechos políticos de todos los venezolanos. Recientemente el Consejo Nacional Electoral para estos efectos aprobó 2 criterios para la determinación de la cantidad de los centros de recolección de manifestaciones de voluntad, cosa con la que yo estuve inclusive de acuerdo, que correspondió a que se determinara de acuerdo a los aspectos de densidad poblacional y a las variables geográficas. Bueno, y interesante esto, pero cuando la semana pasada, en vísperas de las conversaciones en el seno del directorio, se presentaron 2 escenarios por parte de la Junta Nacional Electoral, primero de ellos de 4.080 máquinas y el segundo de ellos con 5.392 máquinas, bueno, me pregunto yo, y a la luz de la experiencia que ya el Consejo Nacional Electoral transitó para la fase del 1%, si este número de máquinas es realmente suficiente para garantizarle a los venezolanos el ejercicio de sus derechos políticos. Yo quisiera recordar, porque además creo que está fresco en la mente de los venezolanos, el proceso de recolección del 1% como fase reglamentaria a la solicitud, donde creo que todavía está reciente en la mente de muchos venezolanos que, lamentándolo mucho, luego de estar presentes en los centros de recolección, no pudieron materializar su voluntad de expresar su opinión, adherirse a esa solicitud. Otro número de venezolanos que tuvieron que transitar distancias importantes para trasladarse de un punto a otro, inclusive fuera de su propio municipio, para lograr adherirse a esta solicitud. Bueno, es indispensable que el número de máquinas que el Consejo Nacional Electoral disponga para este proceso sea suficiente para garantizar que los venezolanos puedan ejercerlo sin tropiezo alguno. Hay decisiones... Rector, 5.390 como propuesta de la Junta. Señalaba 2 escenarios, el primero de 4.080 máquinas y el segundo de 5.392 máquinas. Ahora, lo importante de esto... ¿Cualquiera de esos 2 escenarios? No se acercan a la propuesta. Juicio, y así lo expresé en la sesión del directorio, no son suficientes para que los venezolanos puedan expresarse de forma adecuada. Y por eso lo vinculaba con la reciente experiencia del 1%, que a mi juicio no ha sido una de las más afortunadas por parte de disposición técnica del Consejo Nacional Electoral,
por, como les decía, el número de venezolanos importantes que no pudo materializar de forma eficiente en tiempos oportunos y en el marco de los principios de eficiencia, de celeridad, la determinación de su voluntad. Es importante, es importante. En los procesos de referéndum no habla de que debe haber una máquina por cada 1.000 habitantes, por ende si el registro es de 19 millones deberían haber 19.000 máquinas. Son esos parte de los aspectos que se aprobaron a consideración del CNE dentro de las variables que se elevaron y por eso precisamente les señalaba. Esta es la segunda variable, señalé la primera en razón del ámbito nacional. La segunda estoy hablando en razón a la cantidad de máquinas y que son aspectos que, les decía, van a estar a discusión del Consejo Nacional Electoral en las próximas horas y que lo importante en este caso es que los ciudadanos estén con atención debida de cada una de estas circunstancias para entender y en este caso estar claro de las condiciones que van a regir para el proceso de la recolección del 20%. Pero no solamente... ¿Directorio en cuanto al ámbito nacional? ¿Ha habido directorios en cuanto a... No solamente... Sí, ya lo voy a... No solamente es importante la cantidad de las máquinas, sino también como tercera variable lo que corresponde son de los aspectos que les señalaba que vamos a estar discutiendo, la distribución de estas máquinas. Lo primero que quiero señalar, porque ya el Consejo Nacional Electoral en las discusiones pasadas ya sí lo acordó, es que esta distribución no hay nucleación. En este caso el elector no va a estar direccionado hacia un centro en específico. El elector va a poder trasladarse a un centro de votación dentro del municipio. Este principio evita lo sucedido en la fase que le señalaba del 1%, donde un elector tenía que inclusive trasladarse a través de varios municipios para poder materializar su voluntad de expresarse y adherirse a esta solicitud. ¿Qué es indispensable a mi juicio? Bueno, que se optimice el funcionamiento de las máquinas. Insisto, si revisamos la solicitud del 1%, fueron un número interesante de máquinas donde el total de manifestaciones de voluntad que se captaron a través de este proceso no llegaron ni siquiera a 20 en el transcurso de los 5 días, números muy bajos. Les puedo citar, por ejemplo, casos como para el 1%, máquinas ubicadas en el municipio Catatumbo del estado Zulia, en esos 5 días obtuvo un total de 18 personas. Una máquina del municipio Urdaneta del estado Aragua, donde estaban desplegadas 2 máquinas, 20 personas. En el estado Lara, en el municipio Urdaneta, 183 personas en 3 máquinas. Bueno, pero en contraste a esto tenemos en otros puntos, por ejemplo en el municipio Ezequiel Zamora del estado Cogede, fíjense esta diferencia, mientras en una máquina, en el proceso del 1%, en Catatumbo del estado Zulia, en los 5 días transitaron 18 personas, en el municipio Ezequiel Zamora del estado Cogede transitaron 2.428 personas, o en el estado Guárico, en el municipio Monaga, transitaron 2.148 personas por esa máquina. Bueno, lo que quiero reflejar con esto es la importancia de la correcta distribución y en este sentido el Poder Electoral, cuando aprobó las variables de densidad poblacional y de criterios geográficos asociados a ¿qué? Bueno, en el área geográfica, ese centro de recolección de manifestaciones de voluntad tenga las condiciones de factibilidad de transmisión, tenga las factibilidades de infraestructura del centro para garantizar los flujos adecuados. Lo que no puede suceder es que centros de votación que para los tablamesas anteriores hayan tenido por el número de electores importantes un número de mesas, resulte que en esta distribución vaya a tener números de mesas o puntos de recolección de manifestaciones de voluntad desproporcionalmente. Estos aspectos, y así también ya lo acordó el Consejo Nacional Electoral, van a estar siendo abordados esta semana en una mesa técnica por representantes de los actores políticos, tanto de la Mesa de la Unidad Democrática como del Partido Socialista Unido de Venezuela, con técnicos del Consejo Nacional Electoral, para precisamente verificar todos estos aspectos de la distribución de las máquinas de votación. ¿Habría anuncio
Hoy entonces, rector, ¿habría anuncios? Otra de las variables que también es importante corresponde al horario del punto de funcionamiento de recolección de manifestaciones de voluntad. La normativa señala de que corresponde en un horario de 8 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Sin embargo, hay normativas que se utilizaron tanto en la solicitud del año 2004 como en procesos anteriores, donde para el último día se extendió ese horario hasta el último de los electores en la cola. Bueno, esos son los principios que en este caso el Poder Electoral está obligado a resguardar dentro del marco de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de todos los venezolanos, que es importante. Y decía al inicio de mi intervención, no solo como rector del Poder Electoral, sino también como ciudadano. Yo creo que es inocultable la crisis política que tiene el país y precisamente con el concurso adecuado, el ejercicio activo de los derechos políticos, el garantizar el ejercicio de esos derechos políticos, entendiendo el referéndum revocatorio como uno de los medios expresados en la Constitución, puede contribuir con aliviar esta tensión política y de ahí lo importante del rol que tiene el Poder Electoral en el transcurso de estos días en la definición de las condiciones para que los venezolanos puedan, quienes tengan la voluntad de hacerlo, expresarse y adherirse a la solicitud de inicio del 20% como requisito constitucional. La Nacional Electoral ya presentó una propuesta sobre la nucleación de centros y el tema de la circunscripción nacional, rector, ha sido discutido dentro de los rectores. ¿Hay alguna duda en los rectores en torno a que sea una circunscripción nacional? No, bueno, como te decía, yo adelanté mi opinión, que en este caso corresponde a mi juicio por lo que ha sido hasta la propia costumbre electoral de ámbito nacional. Sin embargo, ese es parte de los aspectos que se están discutiendo y van a ser discutidos y abordados en la tarde de hoy en el Consejo Nacional Electoral. ¿En las condiciones si hay tiempo todavía para que se realice el referendo revocatorio en el 2016? Bueno, es que en atención a los tiempos, yo diría, lo importante aquí es la definición de cada una de las fases. Lo primero que tenemos que abordar son las condiciones idóneas para que los venezolanos puedan expresarse, quienes, como señalaba, tengan esa inquietud en adherirse a la solicitud del inicio de la recolección del 20%. Bueno, ya se han anunciado los lapsos posteriores de revisión, luego de revisión de ese material, lo que corresponde a la convocatoria propiamente del procedimiento y corresponde, de acuerdo a la normativa, una temporalidad para la realización. Una temporalidad que corresponde a un lapso, no un término. Quiero señalar lo siguiente, cuando hablamos de la temporalidad en un lapso, corresponde a que puede realizarse dentro de esa condición de tiempo de los 90 días. ¿El anuncio se daría el día de hoy o después de la reunión técnica? ¿El día de hoy o después de la reunión técnica? Bueno, finalmente quiero expresarle al país lo importante que van a ser estas discusiones para abonar el término de cada una de las condiciones electorales que son necesarias para abordar la realización. Bien, declaraciones del rector Luis Emilio Rondón, quien pues ha confirmado que el día de hoy a las 2:30 de la tarde se llevará a cabo continuación del directorio de los rectores, donde se estarán discutiendo el tema de los centros de votación o los centros de recolección de firmas, también la cantidad de máquinas, así como también si es una circunscripción nacional o no. Él ha recordado que según artículos constitucionales y del mismo reglamento del Consejo Nacional Electoral, pues debe ser una recolección por circunscripción nacional, es decir, el 20% debe recogerse en todo el país. Asimismo, ha señalado que según esta normativa no deberían ser los centros nucleados y que los electores podrían ir a firmar en el centro que quede más cercano a su residencia. Él ha señalado además o ha reiterado la información que el próximo miércoles habrá una mesa técnica con el Consejo Nacional Electoral y la Mesa de la Unidad Democrática, quienes son los solicitantes de este referendo revocatorio presidencial en contra de Nicolás Maduro. Nosotros con esta información los invitamos a que continúen con más de la información en Noticias Globovisión. Adelante.